La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Samia Maldonado y ustedes están en La Tulpa, el programa de diálogo y de opinión aquí en APAC TV, este medio de comunicación alternativo que se transmite a través de APAC Otavalo en YouTube y Facebook, APAC TV. Hoy estamos aquí en reemplazo de Jimena Encalada Valenzuela. Ella está un poquito delicada de salud, y Edison Muenala, que está en una cobertura especial. Les acompaño en esta tarde. Hoy día vamos a conversar sobre el programa de becas de asistentes de enseñanza del idioma quichua en los Estados Unidos. Para esto nos acompaña Karen Aguilar, que es la coordinadora del programa, y con Laura Cacuango. Ella es becaria. En este momento está haciendo su pasantía o su vicariato en la Universidad de Notre Dame. Vamos al regreso de una pausa, vamos a conocerles y saber en qué consiste este programa y cómo ustedes pueden aprovechar esta excelente oportunidad. Vamos a una pausa. Bienvenidos nuevamente a La Tulpa. Les acompaña Samia Maldonado. Estamos en este programa nuestro de diálogo y de opinión, donde conocemos muchas cosas interesantes que a ustedes, los miembros de la comunidad quichua y los miembros de la comunidad mestiza aquí en la provincia y fuera de la provincia también, ¿no?, que nos acompañan por las redes sociales, les interesa mucho conocer. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar, les había dicho, con Karen Aguilar. Miremos la pantalla de Karen. Ella es la coordinadora de el programa de becas de asistentes de enseñanza del quichua en los Estados Unidos. Karen Aguilar. Bueno, ahorita en este momento estamos viendo en pantalla a Laura Cacuango. Ella es la becaria en este momento que está en Estados Unidos. Por favor, vamos a ponerle a Karen Aguilar en pantalla. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo a Laura. Bueno, empecemos con Laura entonces. Hola Laura, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me ¿Cómo escucha? está? Buenas tardes, sí. Sí, qué gusto conocerle. Laura, ¿de dónde es usted? ¿En dónde nació? Eh, yo nací en Imantag, Ah, es de Imantag, de aquí en Cotacachi. Cotacachi. ¿Ya? Sí. Ajá. ¿Y cómo se enteró usted de este programa de becas de asistentes de enseñanza del quichua? Bueno, yo soy docente de inglés, entonces enseño en Quito. Estaba enseñando en Quito y hay cursos que, bueno, por el idioma tenemos, y entre esos una compañera me dice: mira, Laura, tú que sabes inglés y sabes quichua, hay una oportunidad para que vayas a enseñar quichua en los Estados Unidos. Ajá. Entonces, así como empezó todo este programa. Ya. Y Laura, ¿eso hace cuánto tiempo fue? ¿Cuándo se enteró y luego qué más cosas hizo para poder lograr aprovechar esta oportunidad? Claro, eso supe hace 2 años atrás. Entonces es un proceso que dura un año para aplicar. Eh, la Fulbright tiene un sistema, pues, donde usted debe ingresar todos sus datos personales, referencias, información de la universidad, y entonces ellos van haciendo el proceso de selección. Tenemos bueno, yo tuve entrevista con las personas que trabajan en la Fulbright, y bueno, en inglés y también en quichua. Es un día que me sorprendieron porque
Era una persona de origen francés y un americano que empezaron a hablar en quichua conmigo, entonces dije, wow, me parece increíble que otras personas de otros países estén hablando quichua conmigo, entonces Ujú. es así como empezó el proceso, luego también un examen de, bueno, dos exámenes de inglés, eh, para al fin ellos pues me dijeron para que sea la becaria para ir a la universidad de Estados Unidos a enseñar quichua. Ya, bueno, entonces antes de entrar en los detalles de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que aplicar, quiénes pueden aplicar, en fin, nos gustaría conocer un poquito antes de usted, antes de aplicar a esta, a esta beca y ser la beneficiaria, ¿no es cierto, Laura? ¿Usted a qué se dedicaba? Qué es lo que hacía? Nos ha dicho trabajaba en Quito. Cuéntanos un poquito más. Sí, soy docente, me gradué en la universidad aquí en Quito, en la central, en la licenciatura de inglés, entonces he estado trabajando en ese campo, en la docencia, enseñando inglés. Entonces, eso ha sido mi trabajo, entonces Ujú. eso me ha ayudado el idioma para poder aplicar a este programa, Y, saber los dos idiomas. ¿Y cuántos años de experiencia de docencia tenía usted antes de ir a esta beca? Tenía 6 años de experiencia como docente. Ujú. Ya, ¿y cómo le estaba yendo? ¿Cómo le iba usted en Quito haciendo este trabajo? Bueno, en primer lugar, a mí la docencia me apasiona, me gusta enseñar y pues estoy como se dice, como un pez en el agua, me fascina enseñar. Entonces, igual, hay una conexión especial entre los estudiantes y, y el docente, Ujú. y me gusta eso, me gusta cuando ellos van aprendiendo igual, empiezan a usar ya más el vocabulario, empiezan por ellos mismos a construir otras cosas en el conocimiento. Pues me gusta mucho la docencia. Ujú. ¿Y usted trabajaba con niños, con jóvenes, Eh, con qué estudiantes? trabajé, claro, 4 años trabajé con niños de tercer año de educación básica, de cuarto, de quinto también, y los 2 últimos años en el colegio con octavo, noveno, con Ya, ellos. bueno, bueno. Entonces, en este momento vamos a conversar un poquito también con Karen. Con Karen, por favor, está ahí, Karen, ¿nos escucha? Les Karen, escucho bien. hola, ¿cómo está Karen? Ella es la coordinadora del programa de becas. Entonces, vamos a conversar con Karen ahora. ¿Cómo es posible realizar este sueño, ¿no? De pasar 9 meses en los Estados Unidos, en alguna de las universidades de este país, realizando estas actividades académicas de asistente del idioma quichua en este país? Karen, cuéntenos, por favor. Gracias, Samia. Primero quería agradecerle a usted y a APAC por darnos la apertura y poder un poco conversar con ustedes de este lindo programa. Bueno, este programa estamos buscando a profesores, profesores ecuatorianos cuya lengua materna sea precisamente el quichua para que puedan compartir su idioma y su cultura en los Estados Unidos con estudiantes. Y también no es solo el dar algo, ¿no? Sino que también la parte que se llevan los becarios es de poder aprender también parte de la cultura en los Estados Unidos, de tener la posibilidad de mejorar su nivel de inglés y de tomar cursos en la universidad que les sea asignada. Entonces, ese es un poco el perfil de becarios que estamos buscando. Y esperamos a través de APAC, obviamente sabemos que tienen una gran alcance dentro de la comunidad, dentro de Imbabura también, y dentro y fuera de la provincia de Imbabura, para que pues los docentes que tengan este perfil y tengan un nivel medio de inglés puedan postular este programa. Ujú, Básicamente lo que requerimos es que completen una aplicación en línea ujú, y adjunten documentos como los que mencionaba Laura,
copia del título, de las notas que obtuvieron en los años de estudio de la universidad. También necesitan residir en el Ecuador durante su estadía. Es también necesario subir la copia de su cédula de identidad, que puede escanearse ahora fácilmente con un teléfono. Y esos son, bueno, tres cartas de recomendación, que son un poco los documentos que se requiere para este proceso. Toda la aplicación es en línea, ¿cierto? Absolutamente todo el proceso es en línea, no hay que enviar ningún tipo de documento en físico a la comisión, es todo en una aplicación en línea que está en inglés. Obviamente todo el proceso es un poco en inglés, porque va a enseñar en los Estados Unidos, entonces está en inglés la aplicación, pero absolutamente todo el proceso y toda la información se completa y se envía de manera electrónica. Karen, demos un poquito de contexto o de antecedentes de este programa, ¿le parece? Internamente me contaban que este programa no es tan nuevo, ¿no? Ya tiene algunos años y está vigente para América Latina. ¿Han tenido ustedes becarios de Perú, de Bolivia, de otros países, pero de Ecuador ha habido una participación muy pequeña? ¿Es así, Karen? Cuéntenos un poquito, ¿en dónde nomás está vigente este programa de becas y en Ecuador cuál es la realidad? Claro, es el programa Asistente de Enseñanza de Cátedra de Inglés es parte del programa Fulbright aquí en el Ecuador. El programa Fulbright es un programa internacional que opera en diferentes países y todos funcionan bajo convenios binacionales. En nuestro caso, tenemos un convenio firmado entre el gobierno del Ecuador y los Estados Unidos para precisamente programas de intercambio educativo y cultural, y es a través de este objetivo lo hacemos a través de diferentes programas de becas, incluyendo el programa FLTA. Entonces, hay comisiones Fulbright en más de 50 países, y en donde no funciona el programa Fulbright como comisiones binacionales, como es el caso de Ecuador, hay embajadas de los Estados Unidos que manejan el programa. Entonces, todos los programas son entre Estados Unidos y otro programa. En el caso del programa FLTA o Asistentes de Enseñanza de Lengua Extranjera, este es nuestro tercer año. Laura es nuestra primera becaria. Ella es la primera persona ecuatoriana que se ha ido a enseñar quichua a los Estados Unidos bajo este programa. Y este año se va una segunda persona, ella se llama Soledad, ella es de la comunidad Salasaca. Y todos nuestros procesos, como le contaba Laura también, son un poquito largos y empiezan un año antes. Entonces ahorita tenemos abierta la beca hasta el 9 de julio, que es la fecha límite de envío de la aplicación electrónica, y hasta esa fecha las personas interesadas pueden enviar su aplicación, y quienes sean seleccionados van a iniciar su programa o van a viajar a la universidad asignada en agosto del 2022. Una pregunta ahí, Karen, ¿y solamente las personas que hablan quichua o pueden ser otras lenguas maternas? En el Ecuador tenemos varias, ¿no? ¿Solamente quichua? ¿Personas que hablan quichua que hablan sí, o conocen el inglés? Así es, al momento únicamente tenemos abierto para quichua, que es un idioma que le interesa mucho a las universidades en Estados Unidos aprender. Entonces, la idea es tener un nativo hablante en la clase en la Universidad de Estados Unidos que pueda compartir su idioma y su cultura. Entonces, por el momento sí, solo es el quichua. Y hay otros idiomas en otros países de la región, o sea, en Brasil, por ejemplo, ellos buscan en cambio asistentes de enseñanza de portugués. En Colombia, Uruguay y otros países de la región hay asistentes de enseñanza, por ejemplo, de español. Pero por el momento el único otro idioma es el quichua. Y ese es para este programa, tanto Perú, Bolivia y Ecuador buscamos asistentes de enseñanza de este idioma. Bueno, estoy pensando que si se ha abierto este programa para el Ecuador y pensando específicamente en el quichua, y que este programa se abre porque hay universidades en los Estados Unidos que han abierto cursos para aprender quichua
entre la población estadounidense, ¿no es cierto? Esto significa Así que o sea, nos da una idea de lo importante que consideran la lengua quichua en un país extranjero, fuera de aquí, del Ecuador y en la sierra, que practicamos especialmente el quichua, ¿no? Así es, estimada Samia, hay mucho interés en Estados Unidos para estudiantes estadounidenses en aprender el quichua, y entonces ese fue de hecho una de las motivaciones de Laura, y podrá usted preguntarle en un momentito. Sí. A ella le emocionó mucho esta idea de que haya personas en Estados Unidos que quieran aprender su idioma cuando muchas veces no hay ese interés aquí localmente. Entonces, ese fue también uno de los intereses que Laura nos comentó cuando la entrevistamos para la beca, que ella se sentía muy feliz de saber que fuera del país estaban interesados en aprender su idioma. Y no solo su idioma, sino también compartir parte de su cultura. Ajá. Ahora hablemos, bueno, cuando yo revisé la página web del programa, de este programa, lo primero que se me vino a la mente fue, uy, hay que saber inglés, chusa, qué difícil va a ser para los jóvenes. O sea, aquí en el Ecuador muy pocos tienen una enseñanza formal del inglés y sobre todo practicar. O sea, ya aprendemos la gramática, logramos hasta una suficiencia, pero en la práctica o sea, no podemos practicar y lo vamos olvidando con el tiempo. Tenemos una mala pronunciación, igual para escuchar. Nos es complicado. Sobre esto consulté con amigos, Melissa. amigas. Perdón, Sí. hay una interferencia ahí de sonido. Bueno, con esto estaba consultándoles internamente y me decían, bueno, nosotros en la Fulbright también hemos considerado esto y hay la posibilidad de tomar un curso. No sé si entendí bien, tomar un curso, hacer unas pruebas e inclusive se va a tomar un tiempo de la pasantía allá en los Estados Unidos para quien sea seleccionado para nivelar el inglés. Es así, nos puede contar un poquito, porque yo creo que por ahí también puede ser un poco el miedo, ¿no es cierto?, de la gente que pueda aplicar. Sí, y lo entendemos, así es, Samia. Entendemos completamente que el inglés puede ser como una barrera, pero estamos buscando personas en realidad que tengan un nivel intermedio de inglés. Y el motivo por el cual necesitamos personas con nivel como intermedio de inglés es porque nosotros no dejamos a nuestros becarios solos, sino que hacemos un acompañamiento durante todo el proceso. Entonces, una vez que pasan todo el proceso, hay un examen de inglés como parte, por ejemplo, del proceso de aplicación. El examen de inglés es un examen de inglés institucional que tiene un costo módico, tiene un costo de $30, porque el examen oficial de inglés tiene un costo de $220, lo cual es bastante costoso. Entonces, no queremos que quienes estén aplicando tengan que pagar ese precio. Entonces, tenemos este examen institucional que les permite saber un poco, nos permite a nosotros conocer el nivel de inglés de la persona y luego en las entrevistas conocer un poco más del nivel hablado. Pero yo le decía que tenemos un proceso de acompañamiento porque incluso si los candidatos o quienes postulen y sean después seleccionados como finalistas no tienen el nivel necesario en el momento de aplicar, nosotros lo que hacemos es, tenemos cursos de enseñanza de inglés dentro de nuestro programa y mientras se van a los Estados Unidos, es decir, seguramente la selección se hace este año hasta septiembre de este año, ya sabe alguien si es que es finalista o no, y los finalistas, si es que requieren inglés, nosotros les brindamos cursos de inglés dentro de nuestro programa para que puedan seguir mejorando su nivel hasta que puedan irse a los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hacemos con nuestros becarios para poder seguirles acompañando y ayudándoles para que tengan ese inglés constantemente. Y también es el motivo por el cual, en realidad, uno de también los principales perfiles que estamos buscando son profesores de inglés, porque los profesores generalmente ya tienen un nivel B2 de conocimiento de inglés, es decir, tienen un nivel intermedio de inglés. Entonces, para ellos es más fácil, y también es más fácil el poder enseñar un idioma porque ya están enseñando aquí un idioma extranjero.
están enseñando inglés aquí en el Ecuador, entonces les da la capacidad de tener ya un poco las herramientas para poder enseñar quichua en este caso. Perdona ahí, Karen, pero entonces uno de los requisitos es que sea un docente y que tenga esta suficiencia, o nivel 2, P2 de inglés. Sí. Ya. Así es. Sería preferible, o sea, se pueden considerar personas que no son docentes, pero siempre van a tener preferencia quienes son docentes, porque ahí tiene dos beneficios el programa cuando son docentes. Yeah. La persona va a los Estados Unidos, mejora su nivel de inglés, viene al Ecuador y puede, pues, todos esos conocimientos que ha adquirido y esa mejora en su nivel de inglés puede compartirlo con sus estudiantes. Entonces, hay un efecto mucho más grande cuando ellos regresan al país. Entonces, por ese motivo es lo ideal que sea un docente. Y puede que no sea de inglés, puede ser de áreas relacionadas, tal vez puede ser de geografía, de historia, que tenga conocimientos de inglés, un nivel de inglés intermedio para que pueda aplicar al programa. E igual, porque vaya y toma 2 cursos, uno generalmente sobre estudios americanos, entonces puede mejorar también sus conocimientos de historia, cultura, religión de los Estados Unidos y obviamente a la par ir mejorando su nivel de inglés. Allá hay muchos recursos. Laura justamente me contaba que ella tenía que hacer tareas, obviamente, para los cursos que tomaba allá en la universidad, y allá hay centros de escritura dentro de las bibliotecas que incluso les enseñan cómo escribir mejor, cómo mejorar sus expresiones, cómo mejorar la manera en la que escriben. Entonces, hay un sinnúmero de recursos allá que pueden traer y luego como docentes ponerlo en práctica con sus estudiantes. Ya, bueno, gracias por toda esa información, Karen. Vamos a animar a la gente, al público que nos está mirando, que si tienen preguntas, tienen algún comentario, este es el momento preciso de escribir, dejarnos ahí en los comentarios, pues, lo que quiera preguntar a nuestras invitadas, porque en este momento les vamos a compartir estos comentarios y preguntas para que ellas puedan responder directamente. Mientras ustedes se animan a escribir, vamos a conversar otro poquito más con Laura, la becaria actual que está en los Estados Unidos. Y me anuncian también que, bueno, en este momento vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con Laura, que nos va a contar qué actividades nomás está desarrollando ahorita en los Estados Unidos como becaria y los cursos que está tomando. Y también nos va a comentar si todo esto que ella, a lo que está teniendo acceso, tiene algún costo. Entonces vamos a la pausa y volvemos en un instante. No se vayan. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. En Supermercado Santa María, ahorres cuando. Arroz envejecido Santa María y Rey Leche entera, 15% de descuento. Yogur kiosco frutilla, 30% de descuento. Papel higiénico Scott Jumbo por 12, 36% de descuento. Huevos Indales por 30, gratis 1 litro de Vitaleche. Ahora es cuando cuidamos tu bolsillo. Santa María. Quinte, tu complemento ideal. Tu complemento ideal.
Siéntete libre de ser tú y usar un complemento que vaya contigo. Estamos ubicados en la avenida Luis Enrique Cisneros y Juan Ignacio Pareja, Parque 31 de Octubre. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Hola, bienvenidos nuevamente. Ya estamos después del espacio publicitario que nos toca de ley. Estamos conversando con Karen Aguilar y con Laura Cacuango. Ellas son del programa de becas de asistentes de enseñanza del idioma quichua en los Estados Unidos y nos están contando de qué manera ustedes pueden, docentes del idioma inglés y que son quichua hablantes, de qué manera pueden aplicar a este programa para que puedan beneficiarse de todas las oportunidades que el gobierno de los Estados Unidos a través de este programa les puede otorgar. Entonces pongan mucha atención porque ustedes pueden hacer preguntas, comentarios para que nuestras invitadas nos puedan contestar y salgamos de las dudas. En este momento vamos a hacer conexión con Laura. Ya, ella es becaria en este momento. Me acaban de decir que Laura ya terminó su beca y está de vuelta en el Ecuador. Y su conexión está un poquito mala porque creo que ella está tal vez en Imantac, Laura, que se nos va a cada momento y no hemos podido conversar muy bien. No hay una buena conectividad con usted, lamentablemente por el internet. ¿Está ahí, Laura? Sí, estoy aquí. No sé si me escucha. Sí, la estoy escuchando, más no veo su pantalla, su imagen. Pero bueno, Laura, nos acaban de contar que usted acaba de llegar prácticamente. ¿Cuánto tiempo estuvo allá en los Estados Unidos y en qué universidad? Ya, bueno, el programa dura 2 semestres, entonces son 9 meses. Estuve en el estado de Indiana, en la Universidad de Notre Dame. Ya. 9 meses. Cuéntenos ahora, ¿qué actividades usted realizó o estaba realizando allá como parte del programa de asistencia
de enseñanza del idioma, pero también ustedes deben tomar 2 cursos mínimo, ¿no es cierto?, en la universidad, en este caso en Notre Dame tomamos usted 2 cursos. ¿Qué cursos eran? Y bueno, cuéntenos un día común y corriente de Laura en la universidad. ¿Qué nomás hacía usted? Bueno, dentro de la universidad, los becarios de la Fulbright no solo enseñamos nuestro idioma a los estudiantes de la universidad, también tenemos otras actividades, como por ejemplo hay escuelas cercanas que, bueno, las escuelas dicen, queremos formar estudiantes que sean ciudadanos del mundo. Entonces, los estudiantes de la Fulbright vamos un día, 1 hora a la semana, para enseñarles un poquito quizás sobre nuestro país, nuestra cultura, quizá un poquito del idioma, algo a ellos. Entonces, por la pandemia todo fue obviamente en línea, porque dicen que normalmente los chicos van allá. Entonces, aparte de enseñar, tenemos esta actividad que es pues unirnos a la comunidad también, y debemos dar charlas cada mes a toda la comunidad universitaria sobre nuestro país, sobre nuestra cultura, pues los temas interesantes porque ellos no conocen sobre Ecuador, sobre la cultura, y bueno, les encanta y siempre tienen más preguntas. Un día normal para mí pues es levantarme temprano, me gusta hacer deporte y el campus es hermoso, hermoso, entonces salir a correr un poquito y de ahí tengo clases. Este semestre tomé 3 clases, como fueron historia de la religión en América, ya que parte del programa es que debemos tomar una clase de estudios americanos de 3 créditos, entonces tomé esta clase. También otra clase, como Karen bien decía, como soy docente de inglés, para mí me interesa crecer en eso, entonces tomé pedagogía y también me gustan los idiomas, tomé alemán, y esas son las 3 clases que tomaba, y este semestre tenía que enseñar 2 clases, tenía Quichua Inicial 1 e Inicial 2, entonces tenía más trabajo. Entonces, sí es bastante agotador el hecho de trabajar en la universidad, es bastante demandante, y ser estudiante en una universidad de los Estados Unidos también es bastante demandante. Pasaba el mayor tiempo en la biblioteca investigando, escribiendo. Es bastante trabajo, pero al mismo tiempo muy gratificante. ¿Usted tenía tiempos libres, Laura? ¿Qué hacía en sus tiempos libres? Bueno, en los tiempos libres, sí, me dedicaba para mí el domingo, porque el sábado tenía que planificar mis clases de la semana para las 2 clases de Quichua. Y bueno, en la mañana pues me levantaba súper temprano, 6 a veces, para ponerme a leer todo lo que tenía de alguna clase, que tengo tareas, todo eso. Y pues los domingos salir bueno, tenía mis amigos, salíamos a algún lugar cercano, también a hacer las compras de la semana y esas cosas. Pero siempre tenemos actividades, por ejemplo, en la universidad tenemos, hay un grupo que une a bastantes estudiantes internacionales, entonces siempre hay actividades. Ok, hacemos tal vez una fogata en una casa, o vamos a algún parque a hacer alguna actividad, o salimos de viaje y vamos, digamos, estábamos cerca de Chicago, pues vamos a Chicago ese fin de semana. Siempre hay actividades, siempre. Laura, tengo la curiosidad de saber de qué temas, ¿no? O háblenos de una anécdota, por ejemplo, ¿cuál fue su primera exposición? Usted dice que tenía que hacer semanalmente o mensualmente una exposición para toda la comunidad universitaria. ¿De qué tema trató su primera exposición? ¿Cómo le fue? Cuéntenos.
Bueno, mi primera charla fue sobre Ecuador, las culturas que tenemos, porque además, como usted decía, somos quichuas, sabemos bastantes indígenas, pero no solo quichua hablantes, tenemos, como saben, nuestro país es pluricultural, entonces hablar de las diferentes culturas que tenemos aquí en el Ecuador, y no solamente hablamos quichua y español, sino hay más. Entonces ellos quedan como, ¿es en serio? Hay más indígenas, wow, Ecuador es diverso, pues sí, es diverso. Entonces les interesa mucho conocer eso. Y también hablarles sobre la minga, para ellos les parece algo muy bueno de que tengamos actividad aquí nosotros como indígenas, que trabajemos. Dicen, a mí no me parece, no creo que en América podríamos hacer eso. Y como hay estudiantes de todo el mundo, dicen, no, tampoco en mi país creo que podemos hacer eso. Entonces es súper interesante. Ellos les llama mucho la atención conocer sobre nosotros, sobre la cultura, sobre el país también. Hablaba con los, por ejemplo, con los niños de una clase sobre la mitad del mundo. Ellos se quedan maravillados sobre eso, el lugar, cómo es, cómo el agua se mueve en un hemisferio a un lado y en el otro hemisferio al otro lado. Les parece súper maravilloso. Y es verdad, nuestro país, nuestras culturas, todo eso es lindo. Entonces, además de becaria, usted era una embajadora en esa universidad, Sí. ¿cierto? Sí, los becarios de la Fulbright somos embajadores culturales. Me alegro mucho que usted haya tenido esa oportunidad, esa experiencia. Ahora, le voy a preguntar algo que me imagino que mucha gente está pensando y no se anima a preguntar. Bueno, me voy a atrever. ¿Los becarios tienen que asumir algún costo de todo durante este programa? ¿Tiene que asumir algún tipo de costo o el programa se encarga de todo? ¿Cómo es? Bueno, el único tema que yo asumí, recuerdo, fue sacar el pasaporte. De ahí todo, la Fulbright hace todo, desde lo que es la cita en la embajada, los pasajes, los boletos aéreos, y estando ya en Estados Unidos, tenemos un pago mensual para pagar lo que es el alojamiento. Yo vivía dentro del campus, entonces igual pagamos el alojamiento y también nos dan otro valor para nuestros gastos personales, para los alimentos, esas cosas. Ya, muy bien. Laura, usted es quichua hablante, ¿no es cierto? Usted es nativo hablante, como dice en el requisito del programa. ¿Usted soñó que alguna vez el quichua, saber quichua, ser quichua hablante le iba a abrir puertas como en este caso? ¿Y qué opina de que así haya sido? No, jamás en realidad, porque es una pena, ¿no? Como yo le decía a Karen y les comentaba a ellos, que en nuestro país, o sea, siendo nuestro país, nosotros, o sea, mestizos también deberían hablar quichua, porque es nuestro idioma, es de nuestra tierra. Y ese día, como le había dicho de la entrevista, que la primera entrevista, extranjeros hablaban quichua y yo me quedo, wow, o sea, y tengo que ir a enseñar quichua en Estados Unidos, donde, ¿cómo así allá y aquí no tengo yo esa oportunidad? ¿Y por qué aquí no? Entonces, en realidad nunca estuvo en mis pensamientos de que saber quichua podría abrirme una puerta hacia otro país para enseñar, ser docente en una universidad de Estados Unidos. Ahora, un compromiso, ¿no? Uno de los requisitos, un compromiso que consta ahí en la página web del programa, dice: el estudiante al terminar el programa
al terminar la becaría, debe retornar a su país de origen. Usted al retornar acá al Ecuador, a su yacta, a Imantago, a Quito, no sé en dónde está en este momento, ¿usted qué se trajo consigo? Me refiero no a las cosas materiales, obviamente, me refiero a la enseñanza de vida, a lo que trae en su mente, en su corazón, ¿no? Como aprendizaje de esta excelente experiencia. Sin duda es una experiencia muy enriquecedora. Yo sí les digo a todos los quichua hablantes, runa machikuna, quichua pi rimaita ushashpa, inglés chimita rimaita ushashpa, ya chachikashpa kai tarurana kangichi. Deben hacerlo porque usted, bueno, y para mí es, como le digo, muy enriquecedor porque he conocido otras culturas, personas de diferentes países del mundo, porque en la universidad no solo están americanos, están de todo el mundo. Y conocer el sistema de enseñanza, de aprendizaje al mismo tiempo, hacer amigos de diferentes países y conocer igual la cultura de ellos es único, o sea, es algo que usted no podría conocer si no toma esta oportunidad. Bueno, y Laura, usted a las personas que nos están mirando, ¿qué les recomendaría además? O sea, cuando se presentan este tipo de oportunidades y hay un montón de requisitos que cumplir, a las personas nos da un cierto temor, a veces no somos muy optimistas también. ¿Qué le recomendaría a esas personas para que se animen y participen y apliquen? Ya, yo les diría que no es nada difícil. Todo en la Fulbright, en la página web, es bastante amigable, entonces va usted llenando, entonces le dice qué es el siguiente paso a llenar, qué debe hacer. Entonces no es nada complicado. Pueden hacerlo, si yo puedo hacer, ustedes también van a poder hacer. No es nada complicado en realidad, nada complicado. Y Karen está siempre ahí para darnos una mano, es alguien súper, súper confiable, súper maravillosa que está siempre ahí. Entonces, tienen también, yo creo, como en mi caso, una amiga en quien pueden ustedes estar ahí. O sea, ayúdenme, no sé esto cómo hacer, y ella siempre está ahí. O sea, denle, anímense. Estarían muy bien apadrinadas, digamos. Sí, súper bien. En este momento voy a preguntar a mis compañeros técnicos si hay preguntas, hay comentarios, y si es que no los hay, bueno, no me responden todavía, anímese, usted puede. Bueno, ahí tenemos a Maritza Yamberla. Buenos días, ¿cuál es el costo que debe cubrir el becario durante su estadía en los Estados Unidos? Dice, bueno, ya más o menos respondieron, pero por favor, Karen, explíquenos nuevamente clarito sobre este tema. También Jeff Sarancic dice, ¿cómo cuidan a los becarios? Situación COVID. Claro. ¿Qué universidades participan? Dicen. Hasta ahí, por favor, 3 preguntitas. Bueno, primero, la primera pregunta, los becarios no tienen que cubrir absolutamente nada. Todo se paga. En el año que se fue Laura, incluso el consulado aquí estaba cerrado, el consulado en Quito, nos tocó enviar a Guayaquil a Laura para que haga su proceso de visa, todo eso lo cubrimos nosotros. Tienen cobertura del pasaje de ida y de regreso, la visa, se van con una visa de intercambio cultural. Tienen todo lo que es alimentación y vivienda cubierto, los cursos en la universidad cubiertos, tienen un seguro médico que les cubre allá, y las universidades generalmente les otorgan otro seguro que es el de la universidad, dependiendo del campus, incluso puede que tengan hasta una clínica, un hospital internamente. Entonces absolutamente todo está cubierto, y el acompañamiento. Nosotros nunca dejamos a nuestros becarios solos, y gracias por sus lindas palabras, Laura, pero en realidad no nos gusta dejar a nuestros becarios solos, entonces les acompañamos. Ellos siempre van a tener nuestro número de celular para cualquier tipo de cosa, nos pueden siempre poner un mensajito y les podemos aconsejar, podemos hablar con ellos. Y obviamente quienes les reciben allá en las universidades
quieren tenerles allá, así que ellos también les van a dar toda la ayuda y el soporte que necesiten para que puedan hacer el mejor trabajo posible como asistentes de enseñanza de inglés, de quichua, perdón. Sí. Y la siguiente tenemos pregunta, más preguntas. Sí. Habían siga, dos por preguntas favor. más. Sí. ¿En qué universidades? Me parece que era cómo cuidan a sus estudiantes del COVID Así y es. sobre las universidades. Todos los años es diferente y un poco le comento que mientras que tenemos aquí abierto un proceso para que ecuatorianos apliquen para ser asistentes de enseñanza de quichua en los Estados Unidos, paralelamente hay una convocatoria en Estados Unidos abierta para las universidades para que ellas puedan solicitar, o sea, a ellas también pasan por un proceso de aplicación diciendo yo quiero un profesor de quichua, entonces ellos también pasan por ese proceso de aplicación. Entonces, todos los años cambian. Por ejemplo, Laura se fue a la Universidad de Notre Dame y nuestra becaria que se va en agosto de este año se va a Cornell University, que queda en el estado de Nueva York. Y puede ser en muchas diferentes universidades en los Estados Unidos. Entonces, no hay un listado de universidades porque todos los años puede un poco eso cambiar, dependiendo del interés de las universidades allá. Y tercero, de cómo cuidamos nosotros a los estudiantes. Bueno, allá en los Estados Unidos tienen medidas de bioseguridad mucho más grandes que las nuestras. O sea, varios de nuestros becarios, y no sé si fue el caso de Laura, muchas universidades, bueno, para empezar, allá está el proceso de vacunación bastante adelantado. Entonces, Laura, de hecho, vino ya vacunada de los Estados Unidos. Allá tiene mucho cuidado, entonces generalmente las universidades, dependiendo del estado, les ayudan a los estudiantes que van allá a vacunarse o les hacen pruebas continuamente para detectar casos oportunamente y no tener problemas de salud, que ese becario o esa persona no tenga problemas de salud. Y obviamente como es una enfermedad contagiosa, que el resto de la comunidad no se contagie. Pero allá los cuidados en las universidades, dentro de los campus universitarios, son bastante grandes, entonces hay mucho cuidado. Entonces, tal vez aquí tenemos menos cuidado de lo que tienen allá en los campus universitarios, y de eso tal vez les podrá comentar Laura, como le digo. Pero tenemos varios becarios allá en diferentes tipos de programas y la mayoría les hacían pruebas como semanalmente, a la gran mayoría tenían exámenes de COVID semanalmente. Yo tengo una última pregunta. Karen y Laura, una vez que termina la becaría, y retornan al Ecuador, luego, ¿qué viene? ¿Termina y hasta ahí quedó o hay algún tipo de vinculación? ¿Qué pasa después? Bueno, en el caso de nuestros becarios, para nosotros, una vez que es un becario Fulbright o un Fulbrighter, es Fulbrighter para toda la vida. Entonces, nosotros igual seguimos en contacto con nuestros becarios. También se están formando como asociaciones de becarios para hacer diferentes tipos de actividades. Así que, y la otra parte de la beca, como le decía, es que uno no se quede con la información. No estamos buscando a alguien que vaya, se beneficie de los conocimientos y se los quede ellos solitos. En el caso de Laura, ha tenido una buena experiencia ya en los Estados Unidos, y ella lo que va a hacer ahora es seguramente ser docente de inglés y compartir con sus estudiantes su experiencia y los nuevos conocimientos que ella adquirió. No sé, Laura, si usted también quiere contestar. Sí, ¿cuáles son los planes? Sí, contestando primero a los cuidados del COVID, la universidad nos asigna, nosotros tomamos ahí una fecha que cada semana o cada 15 días nos hacen la prueba del COVID, la de saliva. Y en ese caso estamos siempre cuidados. Yo les decía a mi familia que me siento muchas veces como en un cristal, súper bien cuidada. Y ahora, bueno, mis planes, que una vez que estoy aquí, pues obviamente es compartir todo este conocimiento también que he traído y motivar a los chicos, porque no solo los quichohablantes, sino todos, que ellos pueden tener igual esta oportunidad, si no es quizá con una beca, pero podrían ellos siempre soñar un poco más, porque se puede siempre soñar y buscar algo más. Entonces, que los chicos aspiren a algo más, no solo, nuestro país es lindo, obviamente, pero siempre sería bueno que ellos busquen salir, busquen conocer otros países, otras culturas,
ser como es, ¿no? Ciudadanos del mundo en realidad. Y las nuevas amistades también, ¿no es cierto? Que hay que cultivar. Ajá. Esas conexiones, claro. Esas conexiones duraderas también. Así es. Consulto si hay alguna última pregunta antes de cerrar. Tenemos una preguntita más, a ver. Diego Chamorro nos escribe desde Facebook, dice: buenas tardes, soy docente de Quichua en una institución del EIB. ¿Tengo oportunidad de aplicar al programa? ¿Existe algún límite de edad? Gracias, Diego, una buena pregunta. Sí podría aplicar siendo docente de Quichua, está bienvenido a aplicar, siempre y cuando obviamente tenga los conocimientos del inglés. No hay límite de edad, pero el programa, algo que sí, y gracias por la pregunta, Diego, no permite es llevar a dependientes, es decir, no le permite a usted ser acompañado por o su esposo, su esposa o hijos. Entonces, solo puede usted viajar solo. Entonces, por ese motivo, más o menos estamos buscando a personas que tengan más o menos unos 7 años como máximo de experiencia docente. Pero siempre podemos considerar un par de años más dependiendo del perfil del candidato o de la candidata. Entonces, sí, no hay un perfil, no hay un límite de edad, pero más o menos entre 7 y 9 años de experiencia docente. Y Karen, por favor, no deje de decirnos a dónde pueden las personas que estén interesadas, a dónde pueden comunicarse con usted o con algún asistente, dónde pueden recibir más información. Tal vez no se animan ahorita a dejar sus preguntas, o quizá van a mirar esta transmisión más tarde, esta noche o en los siguientes días. ¿Cómo pueden comunicarse con usted para tener más información de primera mano? Claro, pueden comunicarse a nuestro correo electrónico. De hecho, yo voy a ser quien les conteste directamente a programs, como programas en plural en inglés, @fulbright.org.es. Entonces, se lo voy a dejar escrito en el chat, a ver si es que lo pueden poner en pantalla sus colegas del programa. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta oportunidad. ¿Ya? Entonces pueden escribirnos al email de programs@fulbright.org.es y ahí pueden escribirnos. Nosotros también tenemos sesiones de Zoom, vamos a tener una próxima sesión de Zoom, solo tienen que escribirnos o seguirnos en redes sociales, Comisión Fulbright del Ecuador. Vamos a tener una sesión de Zoom el martes 29 de junio y el martes 6 de julio para contestar a todas las personas que tengan cualquier pregunta. Entre las 4:30 y 6 de la tarde tenemos un espacio abierto. Usted entra al Zoom, se registra, ingresa y pues voy a estar yo ahí contestando cualquier inquietud que cualquier aplicante pueda tener del proceso, sobre documentos, sobre perfil, cualquier tipo de tema que necesiten una respuesta, pues estaremos ahí para contestarles o al correo electrónico. Bueno, para despedir a nuestras invitadas, a Karen Aguilar y Laura Cacuango, les pido a ustedes comentar alguna otra información que de repente no salió en este momento, no les hice la pregunta o no salió del público. Que hay una pregunta más. A ver, demos paso a la pregunta. Diego MH escribe desde Facebook: buenas tardes, mi nombre es Diego Yuquilema, yo trabajo en el Colegio Fiscal enseñando inglés y soy nativo hablante quichua. Por ello surge mi pregunta: si viajo a los Estados Unidos, ¿puedo perder mi trabajo cuando voy a Estados Unidos? Esa es la pregunta. Bueno, no es una pregunta que yo podría un poco contestar, pero me imaginaría que es posible. O sea, eso ya depende un poco de un arreglo entre el aplicante y el empleador, obviamente. Pero sí sería interesante que le digan al empleador todas las cosas buenas de participar en este programa y que obviamente va a permitirles a ustedes ser un mejor docente o una mejor docente una vez que participen en el programa y retornen al país. Y eso obviamente tiene un resultado en los estudiantes. Entonces, es de alguna manera un tiempo invertido para mejorar los procesos de enseñanza, para mejorar idioma, para mejorar pronunciación y todas las habilidades del idioma. Entonces, es de alguna manera una inversión en esta persona. Y además que a las instituciones no les cuesta nada. O sea,
no hay ningún costo para la institución en la que trabaja el docente para que el docente pueda participar en este programa. Bueno, bueno, algo que podemos indicar es que podrían ustedes hablar con la institución, ¿no es cierto?, pedir una licencia, ojalá. Y en este caso, la embajada o la comisión Fulbright podía extender una certificación o una recomendación, no sé, para que la institución tome en cuenta esta increíble oportunidad que es que la persona estaría teniendo y que no sería bueno que pierda. ¿La comisión podría apoyar de esa manera si fuera uno de los seleccionados? Así es, sí, siempre nosotros podemos apoyar a los becarios con eso, para que les permitan dentro de su institución, les den un permiso para poder participar en el programa. Ya, bueno, ¿tenemos tal vez más preguntas? Ya, me dicen que no. Entonces, les decía, Karen y Laura, si ustedes consideran que hay algo más que hay que informar, que no salió en nuestro diálogo, por favor, adelante, su última intervención. Bueno, nuevamente para animarles a participar en este programa que en realidad le cambia la vida, yo creo que a todos, no solo a través de este programa de asistentes de enseñanza de cátedra, pero creo que todas las experiencias que uno pueda tener fuera del país, de conocer otra cultura u otras culturas y compartirla de uno, siempre son beneficiosas. Entonces, les animamos a tomar esta experiencia. Tal vez, si es que, bueno, nosotros como institución les damos toda la información, pero esperamos que Laura, a través de su experiencia y de contarnos cómo le fue a ella de bien en la Universidad de Notre Dame, les haya animado esta tarde y esperamos que puedan acompañarnos o postular el programa nuevamente. Quienes sean los candidatos finalistas, les vamos a acompañar durante todo el camino y pues desde ya les deseamos a quienes apliquen, quienes se animen a aplicar, el mejor de los éxitos en el proceso. Laura, por favor. Igual, que se animen, ¿no? A mí me encantaría realmente que más quichuas puedan tomar esta oportunidad, que vivan esta experiencia de enseñar en una universidad en Estados Unidos y al mismo tiempo también ser estudiante. Que se animen, que es una oportunidad maravillosa, única, que yo creo que sí les va a cambiar la vida. Bueno, muchas gracias. Con estas palabras de nuestras invitadas, les agradecemos mucho por su participación aquí, Laura y Karen. La información que nos han dado las dos son muy importantes porque abre la posibilidad de oportunidades para los miembros del pueblo quichua, de toda la sierra, de repente de la Amazonía también, que hablan quichua, ¿no es cierto? Por favor, jóvenes, no tan jóvenes, que son docentes, que hablan quichua, que son docentes del inglés y que les gustaría tomar esta oportunidad para crecer profesionalmente, para crecer como seres humanos, ciudadanos del mundo, había dicho Laura. Esta es su oportunidad. Apliquen, arriésguense y tienen como tutoras, como guías a Laura y a Karen. Entonces, con este mensaje les dejamos esta inquietud y nos despedimos por ahora. Por favor, apoyen nuestro trabajo como comunicadores comunitarios mediante su like, mediante también sus comentarios, compartiendo esta y todas las transmisiones que hace APAC TV en sus redes sociales. Así nos ayudan a crecer. Les agradecemos a todos, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.